Buenos días, ahora toca ver el sintagma adjetival. El sintagma adjetival siempre tiene como núcleo un adjetivo, por tanto, siempre que veamos un adjetivo, siempre se le pone adjetivo núcleo. Ese adjetivo núcleo puede estar solo, por tanto el grupo adjetival o sintagma adjetival ya estará completo, o puede llevar un modificador muy alto, por ejemplo. Y así la estructura estaría completa. Núcleo y modificadores. El grupo de los modificadores o la zona, el hueco de los modificadores puede estar cubierto o no. El núcleo siempre va a estar, evidentemente, porque es la esencia del sintagma. Por tanto, el análisis es fácil. Al adjetivo siempre núcleo adjetivo y el modificador puede ser una palabra o un sintagma ya más complejo. Ejemplos. Muy alto es una forma de estructura en el que alto es modificado por un adverbio. Alto o alto de narices, voy a volver a repetir esta expresión, me ha venido muy bien. Alto de narices, tendríamos de narices un sintagma nominal con preposición, otros ya lo llaman sintagma preposicional, que funciona de modificador del adjetivo, de alto. Pues ahí tenemos dos opciones muy recurrentes en las que el adjetivo puede estar modificado por un adverbio o un sintagma nominal con preposición. Se puede ver también esa expresión, o sea, un sintagma nominal complejo, es decir, compuesto por núcleo y modificador, y el modificador ser un adjetivo. Era alto, alto. Esa forma de crear intensidad a base de repetición se puede interpretar como un adjetivo que modifica al adjetivo núcleo aportando el mismo significado. Es como multiplicarlo por 2, por tanto. Pero claro, la relación es que yo digo que es alto y cómo creo la sensación de que es muy alto sin decir muy, repitiéndolo, o sea, añadiéndole la misma información, modificándolo con la misma, ¿vale? Así de ese modo intensifico. Bueno, pues ya está. He dicho 3 opciones de estructura gramatical sintáctica. Adjetivo modificado por un adverbio, por un sintagma nominal, es decir, por un sustantivo, o por un adjetivo. ¿Se puede estar modificado por un verbo? También. Pero serían oraciones subordinadas. Y ahí ya nos vamos a entrar. ¿Qué función puede tener el sintagma adjetival? Es decir, una vez que hemos puesto al adjetivo núcleo, al modificador lo hemos analizado y debajo hemos puesto una raya que hemos puesto grupo adjetival. Hay que ponerle la función. ¿Qué función tiene? Depende. Siempre va a ser modificador y ahora el modificador, a ver de quién es. Porque si modifica un sustantivo, normalmente se le ha llamado complemento del nombre. Aunque para mí en clase, si ponéis modificador solamente, está bien. Se le puede poner, puede ser de un verbo. Y un adjetivo que modifica un verbo suele ser o un atributo o un complemento predicativo. Un atributo, si va por un verbo copulativo, ser, estar, parecer. Un complemento predicativo si está con un verbo predicativo, ¿vale? Que es otro cualquiera. Veréis, además, en ese caso, que esos verbos predicativos en realidad están funcionando casi como copulativos. Antonio andaba triste. Puede ser que sus andares expresaban tristeza o que estaba tirado en su sofá con depresión. ¿Vale? En ese caso, en ese segundo caso, triste sería un complemento predicativo. En el primero, como indica modo, podríamos considerarlo complemento circunstancial de modo. Que es la otra opción que tenemos de modificar un verbo. Hemos dicho atributo, complemento predicativo y luego puede ser circunstancial. Un adjetivo puede modificar a otro adjetivo. Antonio era alto, alto. El núcleo, alto. Modificador, el segundo alto. Que modifica el primero intensificándolo. ¿Y un adjetivo podría modificar a un adverbio? Yo creo en principio que no.
pero me he quedado así pensándolo. En principio no caigo. Si a alguien se le ocurre, que lo deje en los comentarios del vídeo o en clase, si en clase me lo dice. Bien, pues siempre, por tanto, al grupo adjetival se le va a poner modificador o complemento del nombre, complemento del adjetivo, o puede ser incluso complemento predicativo, atributo o complemento circunstancial de modo, si estamos dentro del complemento del verbo, modificador de otro verbo, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre con los adjetivos? Los adjetivos, por naturaleza, y esto ya aquí empezaría un poco una explicación, pero no tiene mucha explicación ya. Los adjetivos, en principio, son palabras que su función propia es la de modificar al sustantivo. Entonces, de hecho es lo que significa la palabra adjetivo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que lo normal es que aparezca dentro del sintagma nominal. Después aparece, también como hemos dicho, modificando a un verbo. Pero cuando modifica un verbo, si os fijáis, la influencia es decirte algo sobre el sujeto. Cuando es un atributo, lo que está haciendo es decirte una cualidad del sujeto. Cuando es predicativo, te dice una cualidad del sujeto o del complemento directo. Antonio dejó a Pedro atormentado. ¿Vale? El atormentado no es el sujeto, sino el complemento directo. O complemento indirecto en este caso, complemento directo, pues no sé. Antonio envió a José triste a su casa. Pues ese triste sería del complemento directo. Como vemos, la influencia del adjetivo siempre es sobre un sustantivo. O casi siempre. Cuando hablamos de complemento circunstancial de modo, Antonio andaba triste, pero porque los andares expresaban tristeza, es como decir, Antonio andaba tristemente, de un modo triste. Ahí triste, aunque es un adjetivo, pero yo creo que podríamos considerar que está adverbializado, porque modifica a un verbo. Y el adverbio, su función propia, que no lo dije en el vídeo de antes, es modificar al verbo. Por eso andar triste, si triste es un adjetivo, modificaría al sujeto. Si funciona modificando al verbo, podemos considerarlo adverbializado, porque modifica al verbo. Si alguien comprende esto, me puede dejar un comentario o puede preguntarme en clase. Pero yo creo que no es difícil, yo creo que se puede entender lo que quiero decir. Cuando una palabra modifica al sustantivo, está funcionando como un adjetivo. Si está modificando al verbo, funciona como un adverbio. Da igual la categoría gramatical original. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es de lo que funciona. Y aquí estaría funcionando de eso. De adverbio, entonces, pues no sé. Hay muchos adjetivos que decimos que están sustantivados. Cuando un adjetivo se sustantiva, lo que significa es que el adjetivo está empezando a funcionar como un sustantivo. Entonces yo puedo decir que el coche es rojo o mi coche es el rojo. Y ahí rojo, al ponerle el artículo, lo sustantivo. Bien, pues funcionaría igual en estos casos, pero sin ponerle artículo. Porque como un adverbio no lleva artículo, si yo quiero que un adjetivo funcione de adverbio, lo único que tengo que hacer es ponerlo en el lugar de un adverbio. Si los adverbios funcionan como adverbios cuando modifican un verbo, y un adjetivo yo lo pongo funcionando de ese modo, entonces se ha convertido en su función en un adverbio, aunque la categoría gramatical siga siendo adjetivo. En el rojo sigue siendo un adjetivo, pero funciona de núcleo de un sintagma nominal por mor del adjetivo, del artículo. Bien, para resumir, el adjetivo, por tener lexema, se le pone núcleo. Y el núcleo de una estructura superior, es decir, raya de abajo, a la que hay que ponerle
grupo adjetival y la función que tenga, que siempre va a ser modificador. En principio va a ser modificador de un sustantivo. Puede serlo de un verbo o puede serlo de otro adjetivo. Ya tenemos que ver a quién incide, a quién modifica. Para saber a quién modifica tenemos que leer el sintagma completo y verlo. ¿Vale? Leyéndolo sabemos cuando una palabra influye sobre una u otra de las que están a su alrededor.